Y la movilidad es el tema central no solo de la agenda de trabajo del gobierno capitalino, sino una necesidad básica de miles de capitalinos que diariamente deben trasladarse por la ciudad. Vamos con la primera entrega del trabajo de Enrique Muñiz sobre este tema. Adelante. Esto es parte del peregrinar que cientos de capitalinos y personas del área metropolitana tienen que padecer rumbo a sus centros de trabajo, principalmente en horas pico. La línea 1 del Metrobús, que opera de Indios Verdes a Doctor Gálvez, es de las más saturadas del sistema, incluso superando lo que transportan diariamente 8 líneas del metro en su conjunto. Por ello nos dimos a la tarea de hacer el recorrido de la estación Buenavista a Félix Cuevas para verificar las dificultades que diariamente enfrentan los usuarios para subir a cada estación. A partir del 2005, 9.500.000 habitantes que diariamente transitan por la Ciudad de México atestiguaron una nueva manera de recorrer la capital del país en transporte público. Se trata del Metrobús, un sistema articulado de buses con capacidad de transportar en sus distintas variantes a más de 160 personas por bus, sustituyendo la circulación de más de 126 automóviles. ¿Pero qué hace falta para mejorar la movilidad, a decir de los académicos expertos? Nuestra ciudad tiene, curiosamente, 40 corredores o avenidas por donde circula la mayoría del transporte colectivo de la misma. Si atacamos esas, tenemos solucionado 80% del problema. Y podríamos descongestionar en parte el metro y en parte el Metrobús. Ante este panorama, la academia recomienda voltear hacia otros modelos de transporte que se desarrollan en la capital, así como fortalecer los existentes en futuras administraciones de gobierno. Los usuarios del transporte colectivo en nuestra metrópoli son más o menos un poco más de 60%. O sea, son los mayoritarios, son los de menores ingresos, son los que el transporte se vuelve para ellos crucial, el público, porque no tienen otras alternativas. Y ese es el nuevo reto que va a tener la administración que viene: promover cabalmente el transporte colectivo. Hemos concluido el recorrido de la estación Buenavista a Félix Cuevas, un tiempo aproximado de 45 minutos con lo que pudimos comprobar la saturación de este sistema de transporte. Las opciones de movilidad para los transeúntes van desde los transportes eléctricos como trolebús, tren ligero, taxis híbridos, LSB Bus, Ecobici, entre otros. Mañana le presentaremos una de las opciones alternativas de movilidad que en los últimos años ha crecido en la capital del país. Con imágenes de Andrés Brito, Enrique Muñiz, 21 Noticias.